y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué pasó? ¿Querían alguno que dice cuál va a ser el título? Y una espada traspasará tu misma alma. Ya suena fuerte decirlo como un título, cuanto más si te lo dicen a vos. Y si quien te lo dice con una autoridad que viene de Dios. ¿No? Bueno. Pero sabemos que el Evangelio es para valientes, ¿o no? Aquellos que han recibido las fuerzas del Todopoderoso y que viven en sus fuerzas y que viven en su poder. Así que estamos allí en el capítulo 3, en el versículo 1 del libro de Eclesiastés, donde dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Hablamos sobre el tiempo de nacer, hablamos sobre el tiempo de morir, venimos abordando esos temas, venimos abordando esos extremos en la vida del hombre y extremos que están lejos de su voluntad. Y justamente aquí es donde hemos podido ver que justamente la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, es la que debemos llegar a comprender en lo que podamos comprender con la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a traer el dulce entendimiento de que solo Dios decide cuándo va a llevar a cabo lo que piensa hacer. El Señor tiene algo y lo va a hacer cuando Él considere que es lo mejor. Y cuando Él considere que es lo mejor, de acuerdo al propósito que Él tiene. Entonces está claro que una persona no tiene control sobre esto, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, y hemos visto cómo allí, ¿no?, en el embarazo y el ciclo que es normal del embarazo, y allí el padre, la madre expectante, y en medio de este tiempo de nacer y tiempo de morir, nos encontramos con todas las experiencias de la vida, ¿no?, con todo lo que nosotros sabemos. Ahora, una vez que hemos nacido, alrededor de, vieron cómo es esto, cada persona es diferente, pero alrededor de los 8 meses, dicen algunos antes, algunos después, los bebés empiezan a decir alguna palabrita. Primero balbucean, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Y bueno, ahí están los padres. Papá, papá dice, ¿no? ¿Pero qué dice? No, vos fíjate que mamá está diciendo, ¿no? Bueno, y allí está, ¿no? Y ese balbuceo y esa manera en que de alguna manera tratan de establecer ya ese contacto, y en esas primeras palabras, sin duda alguna, más allá que en muchos casos es agua, está mamá, sin duda. También papá, pero está mamá. Ahora, el bebé, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento fueron bebés? ¿Alguno no fue? Pregunto. ¿Puede pasar a dar el testimonio? No. Bueno. El bebé se identifica con aquellos que están allí en su entorno, tan cerquita, que le hablan y que le dicen, y ay, qué gordo, hermoso, ay, qué hermoso, y que esto, que el otro, y venga con mamá, y venga con papá. Se identifican allí, ¿no? Ahora, ¿quiénes son habitualmente quienes están más cerca del bebé? El papá. Disculpen la voz, pero en algún momento, ya desde la semana pasada, estoy con
Entonces, ¿quiénes están más cerca? El papá, hombre, y la mamá, mujer. El papá, hombre, y la mamá, mujer. Brevemente, quiero decir lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios nos dice, en Génesis, el primer libro de la Biblia, allí habla de la creación. No les digo que vayan, o si quieren ir a Génesis capítulo 1, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice en Génesis. Hay muchos que están muy preocupados de cómo fue esto. Hay una confusión, como en todo lo que el hombre mete mano hay confusión, hay error. Y la gente está allí, que cómo fue. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, proclama que todas las cosas, todas las cosas, fueron creadas y tienen su origen en Dios. Que hay un único y exclusivo creador. Que Dios es el que crea de la nada. Ya que antes de esa actividad creadora, nada existía. Es la creación de la nada, ex nihilo, que es la enseñanza clara de la Biblia. La evolución y todo lo que conlleva fue creada como una alternativa atea a la verdad bíblica de la creación. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el creyente no tiene estos problemas porque descansa en la verdad que es la palabra de Dios. Descansa en la verdad de saber cómo fue. Y uno dirá, pero entiendo todo. Bueno, todo quizás no puedas llegar a entender porque no somos dioses con minúscula. No somos dioses. Pero sí, el Señor nos revela en su palabra y nosotros a través de la obra del Espíritu Santo vamos entendiendo un montón de cosas que, por supuesto, en algún momento no entendíamos. A partir del versículo 26, si quieren, están en Génesis capítulo 1, si me quieren acompañar, encontramos la creación del hombre y allí en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No se pudo leer antes que Dios haya dicho hagamos con respecto a alguna cosa creada. Dios no dijo voy a hacer al hombre, sino que acá dice hagamos. Sí, lo están viendo, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es esto? A veces yo siempre animo a aquellos aquellos que quieren conocer en qué pensamos, pero en cualquier iglesia, que vayan de congregación y vayan y vean la declaración de fe. Allí es en lo que pensamos, en lo que creemos, ¿se entiende? Espero que la mayoría o todos los que están aquí lo hayan podido leer, meditar. ¿Sí? Bueno, aquí encontramos que hay una primera evidencia inequívoca de la Trinidad, y ustedes me habrán escuchado muchas veces hablar de la Trinidad y en distintos
contextos. ¿Por qué? Porque es muy importante que se sepa que nosotros creemos en la Trinidad, que es que Dios existe eternamente en 3 personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios, la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántas veces lo hemos podido escuchar? Entonces es importante saber esto. También es importante saber que todos los miembros de la Trinidad estuvieron activos en la creación. También es importante de que hay un acuerdo claro entre esos miembros con un propósito claro. El hombre fue creado para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al único Dios verdadero. El hombre fue creado para tener una relación íntima con Dios. Una relación personal entre Dios y el hombre que no existe con otro aspecto de la creación. Y en el versículo 27, ¿están allí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No es la idea profundizar demasiado sobre este tema, sino simplemente dejar en claro algunas cuestiones mínimas. La sexualidad humana se explica claramente desde el Génesis. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios, a ver si me acompañan, creó 2 géneros. Lo vamos a leer. Hombre y mujer los creó. Uno me dirá, bueno, pero es que yo escucho tantas cosas, es que se dicen tantas cosas, es que en la actualidad se habla de género basado en la construcción social, se dice que no tiene nada que ver con el sexo, que es lo que tiene que ver o basado en el aspecto físico. Pero la verdad es que la palabra de Dios no distingue esto. Entonces, ante tanta falta de claridad, ante tanta mezcla, ante tanto desconcierto en el mundo, en este tiempo, acerca de cosas que a muchos claramente afectan en el día a día, ¿no? Porque esto de una o de otra manera está permanentemente siendo bombardeado, ¿no? De una o de otra manera. Se trata de inculcar lo que entendemos a la luz de la Biblia, no es verdad. La palabra de Dios nos lo aclara de una forma simple, fácil, contundente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Todo lo que se pueda hablar, toda especulación de este tiempo, de los tiempos pasados o de los tiempos que vendrán, sobre los múltiples géneros, sobre la continuidad de géneros, sobre los géneros ilimitados y tantas otras cosas, déjenme decir que no es bíblica. Para aquellos que la Biblia es su única regla, ¿no?, de fe, para aquellos que sabemos y estamos con el entendimiento que la Biblia es la palabra de Dios viviente, bueno, es que en algunos de estos casos allí hay una frase que está por todos lados, porque vieron que se ponen, que dice, nunca pongas un punto de interrogación donde Dios ya puso un punto final. Bueno, Dios puso un punto final aquí, no hay tanto para... Así que todos aquellos que quieran y que quieran. Ahora, un individuo puede afirmar lo que quiera. Puede autopercibirse como quiera, pero no hace nulo el diseño y el propósito de Dios al crearlo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta.
Aquí en Proverbios, por ejemplo, capítulo 16, versículo 5, dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no las dejará sin castigo. Muchas veces el orgullo se relaciona con un montón de cuestiones, pero básicamente el orgullo es, debemos mirarlo sobre todo en nuestras vidas cuando nosotros creemos estar por encima de la palabra de Dios, cuando nuestros pensamientos están por encima de lo que Dios dice. ¿Se entiende? Dios, la Biblia dice esto, pero yo pienso, pero a mí me parece. Bueno, a cada uno le puede parecer lo que le quiera parecer. Lo importante es fijarnos lo que dice la palabra y pedirle al Señor que en su bondad, en su amor, en su misericordia y con su ternura nos dé el entendimiento correcto para que nosotros tengamos el entendimiento renovado. ¿Para qué? Para pensar de acuerdo y para que nuestros pensamientos estén allí en sintonía, que nuestros pensamientos se ajusten a la palabra de Dios. Y no como muchos quieren ajustar la palabra de Dios a los pensamientos que tienen. De allí que se dicen tantas cosas, incluso se dicen tantas cosas que dicen, Dios dice. Bueno, pero ¿en qué lugar Dios lo dice? Porque la palabra de Dios es clara. Entonces, fíjense el versículo 28 que dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios bendice al hombre y a la mujer, los capacita para la procreación, la ocupación del medio y el ejercicio del dominio sobre los seres vivientes. Le dice, ejerzan control. Los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y tener control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. Luego viene el versículo 29, donde se habla de toda planta de semilla, el versículo 30, donde se habla de toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo. Y luego allí en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, en este versículo 31 de este capítulo 1 de Génesis, se nos dice que su creación fue como todo lo que él hace, excelente. Fue perfecta, en todos los sentidos. Dios miró, consideró lo que había hecho y dijo, esto es bueno. Se escucha a veces decir que el género no importa, y uno se pregunta, ¿cómo que no importa, no? ¿Estar de acuerdo con Dios es irrelevante? O sea, si yo estoy de acuerdo con Dios, ¿da lo mismo que si estoy en desacuerdo con Dios? No. ¿Me están entendiendo? No es lo mismo. Entonces, siempre que uno está en desacuerdo, siempre que uno se enfrenta al diseño de Dios para la creación, estamos en dificultades, ¿no? Ahora, no encontramos, y con esto ya seguimos, no encontramos en ninguna parte de la Biblia en donde se nos diga que el sexo de una persona sea opcional. ¿Qué facultad de esa persona decir de qué sexo es y demás? Esto es a la luz de la Biblia y brevemente, ¿no? Estábamos justamente porque me pareció importante poder hacer este distingo hoy que celebramos el Día de la Madre, ¿no? Con todo lo que esto implica. Entonces, seguimos. Ese bebé, que es capaz de identificarse con un papá, hombre, y con una mamá, mujer, el lenguaje infantil, cuando ahí estamos esperando que hable, no dice madre, generalmente dice mamá, ¿no? Mamá, mamá. Y como habitualmente digo, y creo que a muchos de ustedes les pasó, cuando comenzamos allí que nos enseñan a escribir
intentan que pongamos con cierto orden las primeras letras y vocales, esa frase repleta de significado, ¿no? Mi mamá me ama. Y si queremos extenderla, mi mamá me ama mucho. ¿Sí? Bueno, las mamás son especialistas. ¿En qué? En todo. En todo. Sobre todo a la hora de tener que hacerle frente a los problemas que vamos a ir encontrando en la vida. A las circunstancias que cambian día a día. A esas tormentas que vienen, esos días soleados que llegan, que van cambiando, que a veces son favorables, que a veces son adversos. Las madres son esforzadas. Y uno me dirá, pastor, ¿usted está diciendo todas las madres? No, por supuesto que todas las madres no, y no estamos hablando de, no podemos decir que todas, pero estamos hablando de la mamá, las madres, ¿no? Así como los padres. Algunos dicen, todos los padres. No, todos. Hay madres que actúan bien, hay madres que actúan mal, hay padres que actúan bien, hay padres que actúan mal, pero estamos hablando en generalidades, ¿no? Y si hay algo que se destaca de las madres es que son esforzadas. A veces hacen... A ver, es verdad que hay madres que hacen de menos, pero hay muchas madres que hacen de más. Esta es la realidad. Que hay madres que hacen de menos, seguro. Pero hay madres que hacen más y más y más y más. Y hay que pedirle la sabiduría a Dios, porque al hacer de más no significa estar haciendo las cosas bien, ¿no? Por eso el Señor nos llama a las mujeres llenas del Espíritu Santo para no hacer de menos de ninguna manera, pero tampoco hacer de más. ¿Cuántos me están entendiendo? Miren, voy a ponerles un ejemplo que creo que me entenderán. Muchas veces, y justo con lo que hablábamos de los primeros balbuceos, cuando el bebé empieza allí a decir, señala algo y la madre y el padre le dicen, agua. Señala, y como el padre y la madre le dicen agua, el nene o la nena no dice agua. Por ejemplo, ¿me están entendiendo? ¿Por qué? Porque hacen de más. Tendríamos que haber... Bueno, esto lo aprendió, o sea, nosotros lo aprendimos cuando recién a los 15 pudo decir agua, ¿no? No es que estuvimos así tan pendientes los primeros 15 años. Digo, a lo que voy es que, claro, los primeros meses estábamos tan ahí que decía, y claro, los nenes, y les pasa a muchos, hasta que viene la pediatra o el pediatra y te dice, ¿sabés qué? Vos dejá que cuando te haga te señal, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el lenguaje nace como una necesidad. Y cuando nosotros vamos sacando las necesidades, y las mamás muchas veces tienen esa particularidad. El nene necesita aprender a atarse los zapatos. Si vos se los querés atar y el chico es medio que no le gusta mucho agacharse, va a tener 20 y vas a estar poniéndole los cordones. ¿Se entiende? Por eso hay madres que hacen de más. Ahí llega la milanesa, llega. ¿Y qué edad tiene? Y 5 y está cortadita. Y a los 7 está cortadita. Bueno, y a los 15 está en la casa de un amigo y te llama, mamá, ¿me venís a cortar la milanesa? Porque acá no me la cortan. Bueno, se entiende, ¿no? A veces las madres son muy esforzadas, pero por demás. Acá hay alguna madre que dice, yo la verdad, no levante la mano, ¿no? Pero dice, la verdad, pastor, escuchando esto, me parece que estoy haciendo un poquito de más. Puede que haya. Bueno, hay que pedirle la sabiduría a Dios para no hacer de menos ni de más. Para hacer lo que el Señor... Sobre todo que cuando encontramos esa situación de hacer la voluntad de Dios es de mayor beneficio no solo para la madre, sino por supuesto para los hijos. ¿Se entiende?
Llega alguien a una casa, hay 5 personas y 5 hermanos, ¿no? Y le dicen, ¿qué están esperando? Que mamá venga a hacernos el té. Un té. Claro, porque se habían acostumbrado a que la madre les prepara el té, y si la madre no va por algún motivo, no toman el té. Y más allá de todas las cosas que se hablan hoy, hacer un té, sobre todo en saquito, no es muy complicado. Agua y saquito. Pero es ahí que tenemos que llevar a nuestros hijos a que aprendan, ¿no? Y a que se desarrollen. Por eso le digo, cuidado, mamás, con hacer de más. Las madres tienen que estar permanentemente allí con el dolor que causan las decepciones. Vos imaginaste las cosas de una manera y de repente te vino la realidad. Hay muchas madres que están como Salomón en Eclesiastés. Pensaron y ahora esto, y a los 5 y a los 7 y a los 9, y vieron un videíto en YouTube que el nene a los 3 años toca la batería, toca la guitarra, es campeón de ajedrez, sabe 7 idiomas, y vos llegás a tu casa y ves a tu hijo o a tu hija que no tiene muchas ganas de aprender 7 idiomas y demás. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque por todos lados nos quieren bombardear para que no aprendamos a poner la mirada en Cristo y en lo que el Señor nos lleva en cada familia. Realmente es un desafío ser madre en todo tiempo, pero en este tiempo. Y además van a tener que sufrir con las injusticias que ocurren. Llegan del colegio y me pasó esto y me pasó el otro, y la madre quiere agarrar, no, déjame a mí, yo voy. Y bueno, y el colegio tiembla. Pero lo cierto es que las madres sufren, es inevitable que suceda esto. Y hay muchas adversidades, yo lo estoy tratando de hacer de alguna manera que genere cierto allí sonrisa, pero la verdad es que las madres saben lo que es el sufrimiento, sufrir por los hijos. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, no podemos dejar de valorar que ser madre no solo implica dar a luz, sino que implica esforzarse y también sufrir. O sea, más allá que el diccionario dice madre, hembra que ha parido o hembra con respecto a sus hijos, ser mamá implica muchas más cosas, ¿no? Entonces, el plan de Dios era perfecto, ¿no? Pero sucedió algo terrible. Dios observó y pronunció que todo era bueno en gran manera, pero después de Génesis 3, del capítulo 3, toda la historia humana se ha caracterizado por todo lo que es malo en gran medida. De allí que tiene mucha la explicación de lo que el predicador ve en Eclesiastés. Él está viendo debajo del sol un mundo caído. Entonces, desde la caída, el sufrimiento es una parte ordinaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en sociedades donde reina el pecado. Por eso uno no tiene que perder de vista, para tantas cosas de las que hoy se hablan, la Biblia. Fíjense como con algunos versículos, Génesis, la creación, Génesis, varón y mujer, ¿no? Génesis, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto pecado? Desde allí el capítulo 3 con la serpiente que era astuta, y que ese pasaje no es una historia inventada, no es un cuento, no es un mito. Y es un pasaje que es un hecho histórico y que realmente allí cuando comienza, allí en Génesis 3, pero la serpiente era astuta, tenemos que tener cuidado porque ese pasaje que es un hecho histórico habla de creerle a Dios o creerle al diablo.
¿Cuál es la postura? ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Creerle a Dios o creerle al diablo? ¿Creerle a Dios o creer lo que el mundo y las distintas filosofías dicen o los distintos comentarios? ¿Quién dice la verdad? Algunos dicen, bueno, es que Dios dice que todo no. No, eso es lo que la serpiente le quiso hacer creer. Y lo que nos sigue queriendo hacer creer, ¿no? Porque quiere limitar nuestra libertad y que no seas feliz. El diablo va a buscar que en pos de, te dice, vas a ser libre cuando no estés con Dios. No, vas a sufrir mucho más cuando no estés con Dios. Cuando vos no estás con Dios, sufrís mucho más. Y no encontrás el consuelo que solo Dios puede dar. ¿Vamos a sufrir todos? Sí. Pero qué diferencia es cuando pasamos por el sufrimiento aferrados a Dios, a sus promesas, a su santa palabra. Entonces, la mentira es la misma en la actualidad. ¿A quién le crees? ¿Por qué? Porque esa perfección, porque eso que Dios había hecho, se corrompió por el pecado. El pecado impactó de una manera clara, dañó todo tipo de relación. La primera relación que dañó es la del hombre con Dios, pero también entre los hombres. Y todo, nada volvería a ser igual, nada. Entonces allí vemos la aflicción, allí vemos el dolor desde el alumbramiento, allí vemos tristeza, el esfuerzo continuo, la angustia. Eclesiastés. En la mirada de ese bajo el sol, Eclesiastés, así con sus cosas, con lo que veía, con lo que le parecía injusto, con las desigualdades, con la enfermedad, con la muerte. Fíjense que Eclesiastés hemos hablado mucho de la muerte y seguiremos hablando porque está allí en Eclesiastés. Entonces nuestro mundo está caído y el creyente debe entender esto. Y como está caído, tampoco uno puede pretender que todas las mujeres que son madres, pero que tienen una naturaleza caída, actúen como una madre llena del Espíritu Santo, que Dios guía, que Dios sostiene, que lee la Biblia, que depende de Dios. No es así. Por eso encontramos tristemente mujeres que abandonan a sus hijos, hombres que abandonan a sus hijos. Lo que la Biblia llama sin afecto natural. Entonces, cuando nosotros entendemos la caída, cuando nosotros entendemos la manifestación del mal, también nos damos cuenta que es en el mejor momento para darnos cuenta, para poder apreciar la plenitud del amor de Dios. En medio de toda esa oscuridad brilla el Señor. El Señor nos muestra. Nos muestra que si no hubiera caído, entonces nunca habría habido ningún Calvario, ningún Salvador. Porque, como hemos visto, ¿no? Dios es libre de necesidad o dependencia. Pero allí en la caída y en ver esa ofensa a Dios es el ejemplo más grande de nuestra necesidad constante de Dios. Vos allí tenés que darte cuenta. Entonces, ¿cuántos han depositado realmente su fe en Jesús como su Señor y Salvador? Como su Señor y Dios. Bueno, gloria a Dios. Porque cuando vos entendés que Jesús es nuestro Salvador, entendés que Él es Dios fiel y verdadero. Y que en un mundo de aflicción y que en un mundo en donde van a venir situaciones tan complejas y que vas a tener que realizar tareas que vos decís, ¿cómo voy a hacer? Dios está con vos. Dios te va a guiar. Dios te va a sostener. ¿Te va a garantizar que no vas a sufrir? No. Pero todo lo que sufre el cristiano es con un propósito, conforme a la bondad de Dios, conforme a los pensamientos de Dios, conforme al plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme, por favor.
Fíjense que en Juan, en capítulo 16, ¿cuántos están entendiendo? ¿Sí? ¿A quién le creen? Gracias, Señor. ¿Alguno puede molestarle que vos digas, mirá, la Biblia dice? Yo entiendo. Alguno no quiere escuchar lo que la Biblia dice. Para nosotros ¿no? Es tan importante saber que ese hombre caído, que la mujer que cayó, el hombre, mujer que cayó, encontró en Cristo el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Bueno, fíjense que allí cuando Jesús busca reflejar, hacer una semejanza del sufrimiento seguido por el gozo, allí vemos que dice en Juan capítulo 16, versículo 21. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? La mujer, ¿sí? La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Será, dice otra versión, como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Fíjense cómo comienza el versículo 21 del capítulo 16. El artículo definido la se refiere a la mujer como representando su sexo. Y cita una metáfora muy familiar en el Antiguo Testamento. El artículo definido la. ¿Sí? En Isaías dice, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Esto está en Isaías capítulo 21, versículo 3, Isaías 26, 17. Fíjense, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Isaías 67, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Oseas, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Miqueas, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Fíjense lo significativo que a lo largo de la palabra, pero es el mismo el Señor que cuando dice que esa tristeza se convertirá en gozo, pone como ejemplo a la mujer cuando da luz. Y tiene dolor, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de su angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y muchas de las mujeres que están aquí lo han experimentado en el mismo parto, ¿no? En el mismo momento han dicho, yo he tenido que pasar por esto. Ahora, Gálatas, Pablo les habla como una madre. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 4. El apóstol Pablo les habla como una madre que ama a su hijo amado, que quiere irse por un camino que no es el correcto, ¿no? No se olviden que fue por medio de Pablo que allí los Gálatas nacieron a un nacimiento espiritual. Y en Gálatas 4, versículo 19, con dolor en su corazón el apóstol, con dolor, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Le estaba diciendo, yo los quiero como hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Por qué? Porque este apóstol, porque este hombre de Dios está sufriendo por las circunstancias en que se encuentran los Gálatas. Estaban yendo en una dirección contraria al Evangelio de Cristo. Versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, fíjense cuántas veces encontramos a una madre que también experimenta ese dolor cuando ve que sus hijos están yendo en un camino que es el contrario a la palabra. ¿Cuántas madres aquí saben esto? Cuando ven que tus hijos no se van aferrando a Cristo, cuando ves que se van equivocando, cuando ves que van tomando decisiones erradas, cuando ves que estás queriendo negar la fe. Y esa madre allí sufre. Y esa madre allí recuerda, ¿no?, ese sufrimiento que tuvo y cómo a lo largo de la vida la madre sufre por situaciones. Porque la madre sufre cuando está el nacimiento físico, pero la madre está sufriendo hasta que ve en sus hijos que el carácter de Cristo se ha formado. ¿Cuántas madres dicen aquí eso? Están allí orando, perseverando. Lo cierto es que una mujer, dice en Juan, que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que ha llegado al nuevo mundo, al mundo un nuevo ser. Y se mencionan tres cosas: la angustia, el hijo que nace y el gozo resultante. El dolor es intenso, es real. Ahora fíjense cuando el gozo es tan superador que puede pasar toda la angustia, todo. Aquí habla que luego se transforma en un gozo que supera la angustia, que hace que ni te acuerdes. O sea, imagínense si la angustia y el dolor es tan grande, ¿cuánto más será el gozo que te hace olvidar de esa situación? Porque la mujer tiene el privilegio de cooperar con Dios en la creación de la vida humana. Y en esto ella se siente realizada y tremendamente gozosa. Y hoy también quieren poner en discusión y hasta para algunos está mal visto que una mujer se sienta realizada por ser madre. Disfrutá. Dios te ha dado ese privilegio. Disfrutá de ser mamá. Se tienen que sentir tremendamente gozosas. Hay algunos que quieren decir, no, la vida pasa por acá, por allá. Deja que la vida, que cada uno piense lo que quiera. Vos pensá y pedile al Señor que las hermosas bendiciones que te dio las puedas disfrutar. Y las puedas disfrutar sabiendo que han llegado no sin esfuerzo, no sin dolor. Entonces, su dolor debido a la ausencia de su Señor sería rápidamente olvidado cuando volviesen a verle. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo aquí. Lo que le estaba diciendo es, ustedes piensen algo, con la rapidez que una madre se olvida que sus dolores de parto, de lo que sufrió cuando nace su hijo, bueno, de la misma manera ustedes se van a olvidar de todo este dolor que están viviendo, porque el Señor claramente les había anunciado que también vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16, 22 y 23. Entonces el Señor habla de dolor y habla de gozo.
Y esto es un poco la vida que experimenta la madre. Acompáñenme por favor a Lucas, brevemente, capítulo 2. ¿Me están entendiendo, no? Cuando el Señor quiso poner un ejemplo de algo que genera dolor, pone lo que experimenta la madre. Y de un gozo que supera, también la puso la madre en esa situación. No te quedes en el dolor. Pedile al Señor que te dé el gozo. ¿Amén? No te quedes con el dolor. Pedile al Señor que te llene de su gozo. En Lucas capítulo 2, allí se habla del nacimiento de Jesús, están allí que había pastores en la misma región, los ángeles, los pastores, y en el versículo 21 de Lucas 2 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿ustedes están allí? Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Bueno, esto era la costumbre judía habitual, ¿no? De la circuncisión. Lleva a María y a José al templo, en el cual había una muchedumbre y, por supuesto, importantes líderes religiosos. Pero también estaban allí Simeón y Ana, consagrados a Dios, que fueron ellos los verdaderos testigos elegidos por el Espíritu para que pudieran ver al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta palabra consolación es la palabra paraclesis. Es esto que hemos visto en algún momento de un llamamiento al lado de uno, ¿no? De para al lado caleo llamar. Habla de ruego, habla de consuelo. Ustedes recordarán la semana pasada cuando yo les compartí Romanos 15:4, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿se acuerdan? Es la misma palabra. Bueno, allí había un hombre que estaba en Jerusalén, que se llamaba Simeón, y dedicaba su vida a Dios. Algunos dicen, a mí no me pasan cosas que tienen que ver, no veo eso sobrenatural de Dios. Bueno, dedicar tu vida a Dios. Dedicar tu vida a Dios no significa trabajar a tiempo completo en la obra. Dedicar tu vida a Dios es que tu vida entiendas que le pertenece a Él. Bueno, este hombre dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad, fíjate. Quien dedica su vida a Dios vive buscando y procurando hacer su voluntad. Y él vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer. Fíjense qué dice el versículo 25. Y el Espíritu Santo, hacia el final, estaba sobre él, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cómo sabemos que realmente fue lo que el Espíritu Santo fue que le dijo y le dio esta certeza? Se cumplió. El Espíritu Santo estaba con Simeón, quien tenía además una promesa personal de Dios hacia él. Era una promesa personal hacia él.
le había revelado que no iba a partir, que no iba a morir sin antes ver al Mesías del Señor. Miren qué tremendo. Y movido por el Espíritu, fíjense cómo se dan cuenta como alguien totalmente libre es aquel que experimenta lo mejor en su comunión con Dios y es guiado por Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados de esta manera por Dios? O que decir, no, yo hago lo que me parece. Cuando uno hace lo que le parece, se pierde todo lo bueno que Dios quiere dar. Todo lo bueno que Dios quiere darte, te lo perdés cuando haces las cosas como a vos te parecen. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, déjenme aclarar que Simeón no se va a mencionar en el resto de las escrituras, ¿no? Pero miren lo que dice aquí, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, no solo tuvo el privilegio de ver con sus mismos ojos a quien era la esperanza de Israel, sino que ese bebito que tiene en sus brazos era el Salvador. La salvación misma, la salvación planificada por Dios. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Ustedes entienden lo que está ocurriendo en esta situación? Él sabía, él esperó la promesa. Él confió en Dios. Y ahora dice que lo tomó en brazos, bendijo a Dios y dice, versículo 29, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Era aquel que iba a redimir al pueblo de sus pecados. Versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban autoridades, el templo estaba repleto de autoridades religiosas, pero ¿saben quiénes estaban? Simeón y Ana, una mujer de más de 100 años, que también reconoce al niño, y este Simeón que estaba esperando. Fíjense cómo Dios tiene esa relación con cada uno especial. ¿Cuántos quieren realmente tener esa intimidad con Dios? Bueno, es el día a día. El día a día. Entonces, luego de que Simeón inicia esa alabanza por el Mesías, dice el versículo 34, y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Yo les leo simplemente en Primera de Pedro. Acercándonos a él, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es lo que les dice Simeón. Simeón les dio su bendición a los padres y dice, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Porque Jesús es el siervo sufriente y no debemos dejar de lado que María sufrirá con él debido a la cercanía. Fíjense allí en el versículo 35,
y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese versículo 35 que dice que sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora, dice también, la manera en que una persona se relaciona ante el Salvador es una prueba de sus motivos y lo que pasa en el interior. Dios todo lo conoce. Pero también allí le dice, y una espada traspasará tu misma alma, en un paréntesis. Al dirigirse a María, Simeón afirma que una espada iba a atravesar su alma. En realidad, como lo indica en el original, dice una espada ancha, símbolo de un intenso dolor, de una angustia terrible, de algo que es lacerante. Simeón predecía con estas palabras el dolor que iba a embargar el alma de María cuando viese la crucifixión de su hijo. En Juan capítulo 19 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este fue el encargo final de su madre al discípulo amado. Ahora, lo que dijo Simeón fue verdad, pero como todo, no vio todo. Si no, le hubiera dicho, cuando vos estés allí te va a traspasar, pero quédate tranquila porque el Señor va a proveerte un lugar para que vos estés y para que vos seas consolada. No. Él no vio todo, vio una parte. Y en medio del dolor de María ella recibiría una medida de consuelo. ¿Qué es? Que iba a ser tomada allí de la misma manera cuando Jesús le dijo al discípulo que él amaba, que estaba presente, le dijo, mujer, he aquí a tu hijo, discípulo, he aquí a tu madre. Ante la sugerencia, imagínense ante la sugerencia de ese Salvador allí crucificado, el discípulo a quien Jesús amado la llevaría a su hogar. Lo cierto es que en medio de todo este dolor de esta mujer, del consuelo que puede ser, qué hermoso es cuando vos decís, mi hijo se acuerda aún en la agonía de mí y quiere que esté bien. En medio de un dolor penetrante, pero nada más gráfico acerca de María que la profecía la afectaría especialmente no en su cuerpo, sino en su alma. ¿Ustedes se pusieron a pensar cómo habrá sufrido María al ver que su hijo iba a cumplir una condena de muerte que no la merecía, sino que era para ocupar el lugar de otros, de todos nosotros, y el de ella? Porque ella necesitaba al Salvador. ¿Se entiende? Ahora, también pienso, ¿cómo hace el Señor las cosas, no? Porque puede ser que en ese mismo momento ella ya se haya recordado de las palabras de Simeón, que este Simeón le dio cuando era allí el Señor lo tenía en brazos y le dice, ella habrá dicho, qué bueno es mi Dios, que en medio de este dolor yo ahora recuerdo que estoy haciendo las cosas se están dando como se tienen que dar. Dios me anticipó años atrás que iba a llegar un momento en donde iba a sentirme de esta manera. Qué bueno es saber en medio del dolor que Dios tiene el control y que está sufriendo si es que así la voluntad de Dios lo quiere. Y que no está sufriendo por errores, por darle la espalda a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo?
Para las madres, qué importante saber esto, que van a venir tiempos de sufrimiento, pero qué importante saber que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás haciendo lo que Dios quiere, que estás haciendo su voluntad. Y ya para terminar, y volviendo allí a la Génesis 3, Dios le prometió a la mujer un gran honor. Aunque la mujer había sido la primera en caer, Dios iba a utilizar a una mujer para traer al Salvador al mundo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cuando llegó el momento de la aparición de ese Salvador, ustedes saben que Dios habló con la mujer que había Él elegido. Él la había elegido porque solo Dios sabe todas las cosas, solo Dios sabe por cuántas cosas eligió ese tiempo y a María en particular. Lo que sí queda claro es que no utilizó a María a pesar de su género, sino que la eligió por su género. La eligió porque era mujer. Por muchas otras cosas seguramente. Pero no es que dijo, quiero a María, quiero a María. Solo los atributos físicos, femeninos, únicos que Dios había creado podían ayudar en ese plan de salvar a la humanidad. Así que mamás, en este día, van a sufrir cuando los nenes crezcan, cuando sus hijos crezcan. Desde que nacen sufren, cuando nacen sufren, cuando crecen sufren, cuando mueren, si se enferman, si se equivocan. Aquí hay madres y aquí hay padres. Cuando vos le decís a tu hijo o a tu hija, solamente vas a entender cómo me siento yo al verte mal. Y sabes que no te están entendiendo. Pero que así te lo dijeron también tus padres y un día vos lo entendiste, ¿no? Cuando yo era chico me decía, pasaba noches, no podía respirar de noche, pero sí sabía que cuando abría un ojo, o mi papá o mi mamá estaban al lado mío. Qué lindo es sentirse cuidado, protegido por las personas que Dios puso para esa tarea, ¿no? Entonces qué lindo darle el reconocimiento en este día y siempre. Y finalizo con esto. Las madres sufren cuando sus hijos son necios. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Llevémoslos a caminar en la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Así que las animo a todas las mamás. Damos gracias por sus vidas, por todo lo que vienen desarrollando en la vida de su familia, con sus esposos, con sus hijos. Y que entiendan el maravilloso privilegio que Dios les ha otorgado, que no es libre de dolor, pero que encontrarán un gozo que supera ese dolor. Amén. Vamos a orar.